el peligro de nosotros desconocer las cosas. El hecho de desconocer, no conocer, no saber, nos trae situaciones adversas, sobre todo cuando nosotros estamos en posiciones donde la falta de conocimiento se vuelve una amenaza. De hecho, todos nosotros necesitamos saber cosas que pueden llevarnos a ser mejor de lo que ya somos. Y a veces no es que el conocimiento no está disponible. Lo que nos falta es la disposición de seguir creciendo. Porque nosotros tenemos una tendencia a acomodarnos cuando hacemos las cosas a modo medio. Y la verdad es que nosotros tenemos que superarnos cada día más. Nuestra competencia no debería ser con otra persona. Debería ser con lo que eres tú en la actualidad. Tú debes competir contigo mismo para tú ser la mejor versión de ti comparado a lo que tú eras ayer. No es legal, espiritualmente hablando, que usted sea el mismo que usted era el año pasado. Se supone que usted debe ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No solo crezca volviéndose más adulto cada día, crezca en entendimiento. La razón por la que los sueldos no son iguales es porque el conocimiento tampoco es el mismo. Es porque la capacidad de resolución de conflictos no es la misma. Es porque la capacidad de llevar respuesta a la necesidad X que haya en un lugar no es la misma. Aún el mismo Dios señaló personas específicas para usarlas en áreas específicas. Por ejemplo, Pablo es llamado a predicar a reyes, a predicar a gentiles y a predicar a los hijos de Israel. Pedro no, Pedro tiene un ministerio distinto. El mismo Pablo habla y dice, Pedro fue llamado a predicar a los de la circuncisión y yo a los que no están circuncidados. Pero también entre esos a los reyes. ¿Por qué Pablo a reyes? Porque tenía el lenguaje de reyes. Hay que entender que Dios sabe lo que hace. Él sabe cómo mueve sus fichas. ¿Por qué usó a Moisés? ¿Por qué? Porque primero lo preparó en el palacio de Faraón. Y Dios a veces está permitiendo que tú te formes para luego usarte en el espíritu, pero también usarte con los conocimientos que Él ha permitido que tú adquieras. Porque servir a Dios no es solamente ministrar las cosas espirituales, es también impactar un mundo que se pierde llevando un ejercicio profesional puro, limpio y lleno de la autoridad de Dios. Actualízate, vuélvete mejor de lo que ya eres. Dios, no te conformes, es que te están diciendo mucha gente que tú eres muy bueno, que tú eres muy buena. Y tú sí eres bueno, tú sí eres buena. Eso es lo que te tiene estancado. Ser bueno te tiene frenado para que tú no te muevas hacia lo mejor. El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Y hay mucha gente que está frenada en lo bueno. Yo soy bueno, yo lo hago bien. No, se terminó el tiempo de ser bueno. Llegó el tiempo de ser lo mejor que tú puedas ser para la gloria de aquel. Ay, por favor, si ese es el aplauso de aquel que te ha hecho nacer. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Así te dice el Señor, tú tienes fuente. No me sigas tropezando con problemas que yo te voy a dar la manera para que tú resuelvas. Mire, me parece a mí que hay gente aquí que le ha estado dando vuelta a lo mismo, cuando el Señor hoy le va a hacer ver el camino de salida de esa determinada situación. Prepárate que se terminó el tiempo de seguir dándole vuelta a lo mismo. ¿Alguien dice amén aquí? Si te hace falta ropa, tú sabes dónde ir. Si te hace falta medicina, tú sabes cómo conseguirla. Pero cuando te hace falta sabiduría, ¿a dónde vas? El problema de nosotros no es que no vamos a un lugar. Vamos a conferencias humanas, vamos a escuchar motivadores, vamos a comprar libros que ni siquiera se escribieron con el fundamento de los principios correctos. Vamos a oír, no es que sea malo escuchar a otro. Lo que pasa es que lo que ellos te van a dar, te lo van a dar como puente. Y Dios te lo quiere dar de la fuente. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. No es que está mal, no es que está mal, está bien. Yo escucho a todo el que me pueda sumar. Pero el Señor te está invitando a ti. Escucha lo que pasa.
un motivador, un instructor, un maestro, un coach, lo que te puede hablar son principios generales. Lo que te da Dios cuando tú vas a Él se aplica en size correcto. Tiene la talla perfecta de tu problema, del problema tuyo. Y Dios te va a decir, tú ves ese hijo rebelde que tú tienes, dile tal y tal cosa. A fulanito que te está haciendo la guerra, trátalo así, así, así. Ese negocio no lo haga ahora, porque yo tengo eso dentro de mis planes para ti, pero no es el momento. Ese dinero que tú tienes que no sabes qué hacer con él, inviértelo así, hazlo así, hazlo así. Te profetizo que cuando te conectes con Dios y le hables a Dios acerca de lo que tú necesitas que Él te revele, un nivel de sabiduría que va a desatar todo lo que el diablo ha querido, ha querido tapar para que tú no veas. El Señor lo va a poner sobre ti. Salmos 32:8, un verso muy conocido aquí dice, te haré entender. ¿Tú entendiste eso? Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a pararnos ahí. Te haré entender. ¿Tú sabes lo que es eso? Que a veces tú tienes algo tan valioso en tu mano, pero tú ni siquiera sabes cómo prenderlo. Tú tienes cosas muy valiosas en la mano, pero no sabes cómo sacarle el provecho a eso que te fue entregado. Entonces el Señor dice, te voy a hacer entender lo que tienes en la mano y no le estás sacando provecho. Te voy a hacer entender lo que parece bendición y es tropiezo. Te voy a hacer entender por qué no abrí la puerta que tocaste. Te voy a hacer entender por qué la persona que tú querías retener se fue. Te voy a hacer entender por qué te sacaron del trabajo que tú no entendiste por qué fue que te sacaron. Te voy a hacer entender lo que voy a hacer con el problema que ahora mismo tú estás enfrentando. Pero si ese es el aplauso, te voy a hacer entender. Te voy a hacer entender. Ay, Dios mío, cuando Dios te hace entender algo, eso te libera. La gente que Dios la ha hecho entender me entiende. Cuando Dios te hace entender algo, te libera. Tú ni siquiera tienes que ver las cosas distintas. Con un entendimiento nuevo es como que todo cambia alrededor de ti. Escúchame, hay cosas que Dios te la va a revelar a ti, que va a hacer que eso que tú no resistías, tú lo veas como tu aliado. Porque cuando Dios te hace entender, tú vas a ver que lo que tú has estado evadiendo es una lija que Dios te puso cerca para que te dé la forma que Él quiere que tú tengas antes de moverte a lo próximo. Cuando Dios te hace entender, tú te das cuenta que pedir perdón no es humillarte, es engrandecerte. Porque decir perdóname es de valientes. Cualquier cobarde ofende y no pide perdón. Pero cuando una persona recibe el entendimiento correcto, ya no le teme a pedirle perdón a quien sea y no se siente pequeño por eso. Al contrario, da gracias a Dios por el entendimiento que Dios le da para poder ir delante de aquel que tú le fallaste y decirle, te fallé, perdóname. Escúchame, si tú has estado batallando con cosas correctas que el Señor te ha estado haciendo entender y tu carne y tu viejo tú está peleando con lo nuevo que Dios quiere hacer a través de ti, dile al viejo tú que se le acabó su tiempo. Hay personas aquí que están casi ganando, casi ganando, casi ganando. Por eso es que te está doliendo, porque estás casi ganando. Y dile al que te queda al lado, la pelea va. Vamos, dile. Empújalo y dile, la pelea va. Y quien la va a ganar es el nuevo yo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron ya. Dios te va a dar entendimiento. Te va a dar entendimiento de que cuando tú compartes lo poco que tienes, tú no pierdes. Tú siembras. Así que no es una pérdida darle a quien tiene menos. No, es una inversión. Porque la palabra de Dios dice que quien da al pobre, a Dios presta. Hay gente aquí que ha visto a Dios en su bondad demasiado fuerte. Por ejemplo, ellos han visto que es literalmente sobrenatural, que ellos no tienen un sueldo fijo, no tienen trabajo, pero la comida no falta en tu mesa. En tu casa no ha faltado la comida y sueldo fijo tú no tienes,
¿Tú sabes lo que ha hecho Dios? Ay, ay, ay. Sacaron los apuntes en el cielo, lo tuyo. Se acordó Dios de a todo el que tú le diste cuando tú tenías en abundancia. Y ahora Dios dice, sácame de lo que sembró, porque ahora va a cosechar de lo que en otro tiempo sembró. Ay, por favor, si ese es el aplauso, dáselo a tu Padre. Ahora es tiempo de cosechar. En una ocasión alguien leyó donde la palabra dice que el Señor, cual platero, se sienta frente al horno a esperar que la plata se procese. Y dice la anécdota que dos mujeres, cuando leyeron esto, se sintieron tan curiosas de ver qué es lo que exactamente hace un platero con relación a la plata. Así que fueron a ver exactamente cómo se daba aquel proceso. Ellas notaron que el platero tiene una forma peculiar de trabajar con la plata, y es que se sienta frente al horno mientras la plata se está procesando. Y dice que la saca y la ve. Si no está lista, vuelve y la entra otra vez. Y si está lista, la saca. Entonces alguien le pregunta y le dice, ¿cómo usted sabe que está lista la plata? Y él dice, es muy fácil. Yo sé que la plata está lista cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Siento a Dios. Escucha bien, esto es fuerte, esto es fuerte. Dice el Señor, ¿tú sabes cuándo te voy a sacar de ese círculo que te hace guerra? Cuando tú lo trates como yo traté a la gente que me hizo guerra. Tú sabes cuándo yo te voy a hacer justicia, cuando tú puedas estar en una cruz en tu proceso y pedir misericordia para quien te han tratado de matar y digas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo voy a hacer cosas grandes contigo cuando a ti te importe más la necesidad ajena que la necesidad tuya. Yo te voy a sacar cuando yo pueda ver mi imagen reflejada en ti. Y el tema aquí es que si nosotros pensamos que le podemos hacer una jugada rara a Dios, no hay manera. Dios dijo, te voy a convertir en lo que yo quiero ver de ti. Y por eso es que el Señor te ha sacado del hoyo donde tú te metiste. Cuando te escapaste te encontró. Cuando te debilitaste te fortaleció. Cuando te caíste te levantó. Cuando te le fuiste te salió a buscar. Porque el propósito de Dios en tu vida, Dios mío, ayúdame, en tu vida se cumplirá. Si ese es el aplauso, dáselo a tu Padre, no es a mí, dáselo a Él. Cuando tú, por deseo de venganza, te dejas arrastrar por la mala actitud de alguien, sin tú darte cuenta, el diablo también te está usando a ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, el Señor dice en su palabra, mía es la venganza. Mía, cuidado. Si tú pagas mal por mal, bendice a quien te maldice. Alabanza. Hazle bien a quien te hace mal. Cualquiera le hace mal al que hace mal. Cualquiera maltrata a quien maltrata. Se necesita grandeza. Y aquí hay gente que son generales en el mundo espiritual. Y yo le voy a anunciar a ellos, tú estás turbando las tinieblas. Porque lo que el diablo quería era amargarte. Pero él ve que ahora tú no te amargas porque ya tú entendiste que tú no estás peleando con gente. Ay, pero si ese es el aplauso, si ese es el aplauso,